Bienvenido a México entre sombras, un espacio dedicado a lo paranormal y lo oculto. No olvides dar like y suscribirte, pero antes cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? El Panteón Inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una noche más de misterios compartidos. Les habla el cronista. Real del Monte es un pueblo que parece arrancado de las colinas de Cornwall o Gales. Sus techos de 2 aguas y sus chimeneas nos hablan de la época en que los mineros ingleses llegaron a estas tierras buscando plata. Pero en la cima de uno de sus cerros, custodiado por pinos y encinos que parecen centinelas, se encuentra el Panteón Inglés. Lo que hace único a este lugar no es solo que todas sus tumbas miran hacia el noreste, hacia Inglaterra, excepto una, sino la atmósfera de melancolía que se respira cuando la niebla decide bajar y abrazar las lápidas. El relato que les presento hoy proviene de Julián, un fotógrafo documental que en el invierno de 2015 decidió pasar una noche cerca del cementerio para capturar el amanecer entre las tumbas masónicas. Julián me decía: cronista, yo he estado en muchos cementerios, pero en el Panteón Inglés el silencio no es paz. Es una espera. Es como si el cementerio estuviera conteniendo el aliento. Julián llegó al pueblo cuando la luz del sol ya era un recuerdo amarillento en el cielo. La neblina, esa famosa dama blanca de Hidalgo, empezó a reptar por las laderas del cerro. Me cuenta que el frío no era normal. Era un frío que le calaba los huesos, como si la temperatura no bajara por el clima, sino por la proximidad de algo antiguo. Instalé mi trípode cerca de la reja principal, me escribió Julián. El cuidador me había advertido que no me quedara después de las 7, pero yo quería esa toma perfecta. A las 7:15 la niebla era tan espesa que apenas veía mis propias manos. Entonces escuché el sonido. No era el viento. Era el crujido de las ramas secas, pero con un ritmo constante. Crac, crac, crac. Julián encendió su linterna y enfocó hacia el interior del cementerio. Entre los troncos de los pinos vio una figura. No era una sombra borrosa, sino una silueta densa, vestida con un abrigo largo y un sombrero de copa. La figura estaba parada frente a la tumba de Richard Bell, el famoso payaso que pidió ser enterrado de espaldas a Inglaterra. Lo que aterró a Julián fue que la figura no proyectaba sombra sobre la lápida, a pesar de la luz directa de su linterna. Y mientras observaba, el sonido de los pasos se multiplicó. Ya no era uno solo. Eran decenas de pasos que rodeaban el perímetro del panteón, todos moviéndose al mismo tiempo, como en una marcha fúnebre que no necesitaba música. Saben, hay lugares donde la geografía es solo una capa delgada sobre el pasado. Julián me contaba que, a pesar del terror, no podía dejar de mirar. La neblina empezó a comportarse de forma extraña. En lugar de dispersarse, empezó a arremolinarse alrededor de las tumbas de mármol, tomando formas que recordaban a personas arrodilladas. Sentí un tirón en mi chaqueta, me puso Julián en su relato. Fue un movimiento seco hacia abajo. Al mirar no había nadie, pero en la tela de mi abrigo había quedado una marca de humedad con la forma exacta de una mano pequeña. En ese momento, escuché un susurro metálico. Era el sonido de una campana muy lejana,
Pero el tañido no venía del pueblo abajo, venía del suelo mismo, debajo de mis pies. Julián decidió recoger su equipo, pero al intentar cerrar las patas del trípode, sintió que algo lo sujetaba desde el otro lado. Era una resistencia física, como si otra mano estuviera apretando el metal. En el silencio de la montaña empezó a escucharse un canto. No había palabras claras, era una melodía melancólica, un himno que sonaba a despedida y a mar abierto. De repente, la dama de la niebla se materializó. No era una mujer, era una entidad hecha de puro vapor blanco que emergió de la tumba de una mujer joven. La figura avanzó hacia la reja donde estaba Julián. No caminaba, se deslizaba, y a su paso, las flores de metal de las lápidas empezaban a vibrar, produciendo un tintineo agudo. ¡Tin! 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 El aire se volvió tan denso que me costaba tragar, me contaba Julián. La figura se detuvo a 1 metro de la reja. No tenía rostro, solo 2 cuencas de vapor más oscuro. Levantó una mano y señaló hacia el bosque que rodea el panteón. Al seguir su indicación, vi que entre los árboles había luces blancas, frías, que se movían de forma errática, como linternas de mineros que buscan una salida que se derrumbó hace siglos. Julián dice que las luces empezaron a acercarse. El sonido de los pasos metálicos y el canto fúnebre se hicieron tan fuertes que sintió que los oídos le iban a reventar. No eran fantasmas pidiendo ayuda, era una procesión que simplemente estaba repitiendo su camino eterno hacia el descanso que la tierra extranjera no terminaba de darles. ¿Saben? Hay entierros que nunca terminan. Julián finalmente logró soltar su equipo y corrió hacia el sendero que bajaba al centro de Real del Monte. Me cuenta que mientras bajaba sentía que la niebla lo perseguía, envolviéndole los tobillos, intentando hacerlo tropezar. Llegué a la primera calle iluminada y me detuve a recuperar el aire, termina Julián en su mensaje. Miré hacia atrás, hacia la cima del cerro. La niebla se había retirado por completo del panteón. El lugar se veía pacífico, bajo la luz de la luna. Pero cuando revisé mi cámara, la que se había quedado montada en el trípode arriba, encontré algo que me hizo no querer volver jamás. Julián me envió la última fotografía que capturó el sensor de su cámara antes de que la batería se agotara misteriosamente. En la imagen, que es de una exposición larga, no se ve a la dama de la niebla. Lo que se ve son cientos de líneas de luz blanca que salen de cada tumba y se elevan hacia el cielo, como si el cementerio entero estuviera emitiendo una señal de auxilio hacia un hogar que está a miles de kilómetros de distancia. Y en el centro de la foto, justo frente a la lente, se ve un reflejo nítido, un ojo humano, azul y muy claro, que no pertenece a Julián. Un ojo que mira con una nostalgia que no se puede explicar con palabras. Cronista, concluye Julián, el Panteón Inglés no es un lugar de muertos mexicanos. Es un pedazo de Inglaterra que se siente solo en México. Y en las noches de neblina, los que están ahí salen a ver si por fin ha llegado el barco que los lleve de regreso. El Panteón Inglés de Real del Monte es un sitio de una belleza sobrecogedora. Les recomiendo visitarlo, caminar entre sus lápidas cubiertas de musgo y leer los nombres de aquellos que cruzaron el océano
para encontrar su final en las minas de Hidalgo. Pero un consejo: si ven que la niebla empieza a subir por el cerro y el aire se llena de un canto melancólico, no se queden a buscar la toma perfecta. Hay esperas que duran siglos y la dama de la niebla no siempre es una anfitriona amable con los curiosos. Soy el cronista y esto fue México entre sombras. Si tienen historias de cementerios donde el tiempo parece haber olvidado su camino, escríbanme. A veces, la muerte es solo el principio de una larga nostalgia. En nuestra próxima entrega, viajaremos hacia el estado de San Luis Potosí. Vamos a visitar una estructura de piedra que fue testigo de los juicios más severos y donde las luces que cruzan el cielo nocturno no son estrellas. La ex hacienda, La Ruda. Buenas noches, y no miren hacia atrás cuando la niebla los alcance.